Primer Plano va a seguir por sobre mí, por sobre Nacho, por sobre Jordi. Llegue quien llegue. Dos reinas no caben en el mismo trono. Dos reinas no caben en el mismo trono. No cabe duda que Francisca García Huidobro y Francisca Merino no se llevan para nada bien. Incluso se ha generado un enfrentamiento de proporciones dentro de Chilevisión, luego de que Merino reemplazara a su archienemiga en el sillón de Primer Plano. Situación que no le cayó nada en gracia a la dama de hierro. Intrusos. Y acerca de tus declaraciones hoy día en las últimas noticias que dijiste que no cabían en el mismo espacio. No, pues, dos reinas no caben en el mismo trono. Yo no soy rival de ella. Fuimos compañeros de trabajo. ¿Cómo le voy a querer yo quitar el puesto de trabajo a alguien? ¿Por qué? Sé que hay una reestructuración de Primer Plano y espero que el canal nos informe de qué se trata eso. Bastante se ha especulado de cuáles serían los orígenes reales de dicha rivalidad y que ha hecho que ni siquiera se miren en los pasillos del canal privado. Rivalidad que volvió a arder Troya mientras la Fran se encontraba de vacaciones en Miami y Merino la reemplazaba en sus labores de opinóloga. Y va a llegar otra persona, estuvo Petacha antes que yo, estuvo la Pata Larraín, estuvo la Carola Fadich, estuvo hasta Iván Núñez en Primer Plano. ¿Cómo le voy a querer yo quitar el puesto de trabajo a alguien? ¿Por qué? Pero te digo la oportunidad. Pasa por mi decisión, no es mi decisión. Yo soy una empleada de Chilevisión e iré donde me pongan. Unos aseguran que la enemistad se debió a que García Huidobro se cansó de la impuntualidad y aire de divismo de Merino. Esto mientras ambas compartían escena en teleseries como Cerro Alegre y Corazón Partido. Lo que yo sabía, lo que yo veía era eso, del tema de la disciplina. Pero desconozco que haya habido otro tema. No sé si hubo algún hombre intermedio, no tengo la más mínima idea. La falta de disciplina, que a mí me tocó actuar muy poco con la banda. Entonces yo fui testigo como de los rumores, de lo que se decía. Intrusos. Otros sostienen que la verdadera rivalidad entre las ex actrices de Canal 13 y actuales opinólogas de Chilevisión se debería al amor de un mismo hombre. Hablamos del galán de las teleseries, escuche bien, Cristian de la Fuente. En su momento fueron amigas, Francisca García Huidobro y Francisca Merino. Algo habría pasado ahí que se enemistaron. Algo tiene que ver un tal de la Fuente. Lo claro es que ambas féminas no se pueden ver ni en pintura, por lo menos así lo sostienen quienes han trabajado con ambas profesionales, ya sea en Fiebre de Baile, donde una oficiaba de jurado del espacio y la otra realizaba sus labores tras bambalinas, o bien en el set de Primer Plano. La Fran está preocupada de que le quedara el bronceado bien en las vacaciones. No está preocupada de nada más y llega esta semana. Con la Fran y Jordi nunca ha habido un problema, ni va a haber ningún problema, con eso se los digo. Ahora, respecto a qué pasa con la Fran y con la producción, yo creo que tienen que preguntársela a ella o al equipo de producción. Yo no sé si rivalidad, yo creo que básicamente las dos son muy llenadoras de espacio, las dos hacen muy bien su pega. Yo sé que ellas no se llevan mal, ni se odian, ni se detestan, ni nada por el estilo, simplemente que hay algunas cosas que ocurrieron anteriormente que a lo mejor a Francisca, a cualquiera de las dos no les pareció lo más correcto. Intrusos. Pero ¿será que una guerra de egos y envidias televisivas separaron a estas mujeres? ¿Qué tan real será esta enemistad que las tiene tirándose de los pelos? ¿O bien es verdad que esta rivalidad ha acrecentado la crisis que tendría la Fran con su equipo de Primer Plano? Como habéis escuchado, pues que Pancha Merino, pues que no está ni ahí con ella y con nada que pueda significar toda esta historia. Yo creo que ellas no son amigas, que efectivamente son rivales, pero como en pantalla. No creo que en términos personales sea tan importante en realidad la una para la otra. Según lo que yo tengo entendido, se podrían topar nuevamente porque la Fran sería la próxima animadora del SQP. Lo cierto es que esta pelea no tiene para cuándo terminar. Y es que mientras Francisca García Huidobro sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones, Francisca Merino seguirá reemplazándola en el sillón rojo de Primer Plano una semanita más. Dos reinas no caben en el mismo trono. Según la información que me están contando, hay un huracán en Miami, muy probablemente no puedan salir los vuelos desde el Caribe, por lo tanto... Se escapó el huracán. ¿Ah, se escapó? Sí, dio a la Francisca y se escapó. No, pero en verdad, podría no estar presente mañana en el espacio si esa situación no se soluciona. Pero Mechita, ¿cómo nace esta pelea entre las Franciscas? A ver, es una verdadera incógnita. Yo creo que es mejor que comentemos lo del panel. Y yo luego voy a contar porque es una verdadera
teleserie. Yo me tengo que tomar el tiempo para contar. ¿En actos, Mechita? En actos, primer acto, segundo acto, tercer Bueno, acto. Michael, ¿cómo nace esta enemistad? ¿Por qué Primer Plano decide poner a Francisca Merino, sabiendo que no tiene una buena relación con Francisca García Huidobro, en su lugar? Bueno, ya algo comentábamos el otro día, que esto es una puñalada del equipo de Primer Plano hacia Francisca García Huidobro. Es una jugada ahí maquiavélica por debajo para decirle: Francisca García Huidobro, lo que tú estás haciendo dentro del espacio no nos gusta. Lo que tú estás haciendo con ejecutivos del canal no nos agrada. Tú te vas y ponemos a tu enemiga en tu trono. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? ¿Así fue planeado? Así fue planeadísimo. El problema de Francisca García Huidobro parte con Jordi Castell en la época de Stefan versus Kramer. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando prestan el estudio de Primer Plano para hacer unas grabaciones? Sí. Y Francisca solidarizó con Jordi, ¿cierto? Jordi se molestó mucho, de hecho él renunció, él presentó su renuncia y Francisca empezó a solidarizar con Jordi, pero también iba y le decía: mira, ¿sabes qué? Carlos Valencia no está hablando muy bien de ti. ¿Quién es Carlos Valencia? Carlos Valencia. Bueno, ya, estaba hablando con gente importante del programa, le decía: mira, ¿sabes qué? No están hablando bien de ti, las altas esferas de Primer Plano, no están comentando bien de ti. Todo esto empezó después que los contenidos no eran buenos, empezó a generarse una rivalidad, un problema, envidias, egos. Y lo que pasa es que también... ¿Dentro de los conductores? Principalmente dentro de Francisca García Huidobro con el equipo de producción. ¿Ya? Porque ella no estaba de acuerdo tampoco con la forma en que se estaba manejando el programa. Que está malo el programa. Sentía que no estaban llevando los invitados que tenían que estar, no estaban marcando rating, no había contenido. Yo entonces, ya no lo veo. Yo antes los viernes me quedaba en mi casa, pedía una pizza y lo pasaba después. Ahora es como que... Es que es porque a mí todavía no me invitan a Primer Plano. Y si a mí no me invitan... La cosa es que Francisca García Huidobro Una pregunta, porque también está... Tú hablas de que Francisca García Huidobro tendría problemas con el equipo Primer Plano. Y es por eso que el mismo equipo hubiera en una manera de provocar a Francisca García Huidobro, lleva a Francisca Merino. Pero ¿por qué también se habla de una disputa y una pugna entre los conductores? Porque ahí veíamos a Nacho Gutiérrez que desmiente absolutamente todo, dice que entre él, Francisca y Jordi hay excelente onda. Bueno, con todo respeto, no es raro que Nachito salga desmintiendo cosas, como que el popó no se lo moja mucho. Pero voy a seguir con la historia. Está siendo bonito, está bien. Sí, está ahí. Lo que pasa es que Francisca García Huidobro va a las altas esferas ya del canal a reclamar contra el equipo de producción de Primer Plano, a decir que no está conforme con este espacio donde no se está llevando los invitados, donde el rating no sube, donde es un poquito un barco sin timón. Y empieza a reclamar de varias personas, de las cabecillas del programa, incluso del equipo de producción. Y eso genera que el equipo de producción de Primer Plano, estoy hablando del equipo en masa, envía una carta a las altas esferas de este canal respaldando a el máximo ejecutivo de Primer Plano, a decir: ¿sabes qué? Él es un excelente jefe, nosotros estamos de acuerdo, el trato de él es excelente, y no lo mismo podrían decir de Francisca García Huidobro. Y ahí se genera un gran quiebre en el equipo y la cabecilla de Primer Plano tiene todo el respaldo del canal. Abuela. Vamos a los hechos. Yo creo que es lo que el público puede entender mejor, porque toda esta chimuchina es entretenido, pero vamos a los hechos. Yo entiendo Te dijo fome de otra manera. No, lo encuentro buenísimo y encontré precioso el detalle del popó de Nacho. Ya. Yo tampoco me lo bonito. Bueno, yo creo que aquí los hechos que podríamos enunciar son los siguientes. Francisca García Huidobro es la conductora de un programa al que le iba fantástico, que era un verdadero Titanic del estelar en televisión, en la televisión chilena. ¿O que le ha dejado de ir mal progresivamente desde hace alrededor de un año. A eso se suma la participación en otra franja durante el Festival de Viña, Francisca, la que tampoco fue bien evaluada. En definitiva, Francisca García Huidobro pasa de ser un rostro evaluado con notas 7, 8 y 9 a ser un rostro hoy día evaluado con no tan buena nota, diría yo. ¿En serio? Claro, y no solamente existe eso en el aspecto externo, que es en definitiva el rating que es capaz de producir, en un programa que no tiene competencia directa. Todavía no hay otros programas que seguramente van a aparecer de farándula en ese mismo horario, entonces ya es complicada la situación. Además de eso hay una evaluación interna, para resumirlo, de que Francisca García Huidobro sería lo que ustedes ayer hablaban de una trabajadora conflictiva, que ha generado problemas en ese equipo, en otros equipos, que no trabaja bien, no logra potenciar el trabajo. Y por lo tanto,
hace mucho tiempo, o hace un buen tiempo, se ha tomado la decisión, primero, de sacar a Francisca García Huidobro de primer plano. ¿Francisca lo sabe? Francisca lo supo hace poco. La decisión es más antigua. Ella peleó esa decisión hasta donde yo entiendo. Fuerte, abuela, lo que está contando. Claro, ella lo supo como un hecho ya definitivo sobre el cual ya no había nada más que hablar hace unas 2 semanas, justamente a raíz de lo cual, y esta pelea que escribe Guaguito, pidió unas vacaciones, unos días de vacaciones que ella tenía, esta semana. En definitiva para manifestar su molestia de esa manera, ¿ya? Ella se le anunció que salía de primer plano definitivamente y que iba a ser reemplazada por Catalina Pulido, ¿ya? La idea es ponerle glamour y ponerle una serie de condimentos que hoy día no tendría primer plano. Pero además de eso, la idea es desarmar esta especie de triunvirato Nacho, que Jordi y Fran. está generando una cantidad de problemas. En ese sentido, yo creo que se va a poner a prueba esta pregunta que ustedes se hacen de si efectivamente ellos están peleados o no en los próximos tiempos, cuando nos enteremos, por ejemplo, que Francisca García Huidobro va a ser removida de primer plano y puesta como conductora de ese cupé. Y Nacho. Ese es el problema. Abuelita, Sí, espere. Usted nos está diciendo que Francisca García Huidobro pasa del estelar más importante de alguna forma de televisión a animar ese cupé. Exacto. Que es un programa también muy importante, en mi opinión, fundamentalmente importante, pero que lamentablemente parece que Francisca García Huidobro no lo ve así. Yo tengo la sensación de puesto. Exacto. Pero por otro lado no le queda otra, porque es la oferta que tiene el canal para ella. La verdad es que no hay tal matinal, no hay otra cosa. Esto es lo que se intenta hacer con ella. Y eso a ella la va a poner en la difícil situación de tener que reemplazar al popó de Ignacio Huidobro. Quiero decir una sola cosita. A mí me parece que el programa de la competencia será importante, pero es intruso el que cuando ronca, compadre, los canales piratas. Eso quiero decir. Vamos, compadre. ¿Ok? Ya. Pero espérame, entonces tú lo que me estás contando es que Francisca ya se enteró de que no va a seguir en primer plano, que va a ser reemplazada por Catalina Pulido y que ella va a tener que asumir la conducción de ese cupé que hasta ahora la asume y la tiene Nacho Gutiérrez, que supuestamente es su amigo. Entonces, ¿tú crees que ahí va a producirse un roce entre ellos? O sea, ahí va a quedar en claro que parece que sí ha habido problemas entre ellos tres de diversos tipos durante ya un año. Y problemas graves. ¿Graves? ¿Qué tan graves? Graves como para que uno de ellos decida abandonar por su iniciativa primer plano y por lo tanto la compañía de Francisca García Huidobro y Ignacio Gutiérrez y le haya exigido a los ejecutivos de ese canal que lo saquen de ese espacio. Es complicada esta situación, o sea, no sería un cambio que Francisca estuviese pidiendo, sino un cambio que el canal le está dando. Por supuesto, y un cambio que le está dando sin posibilidad de retrotraerlo. Mechita, ¿tú tienes más información acerca de esta situación y el difícil momento que vive Francisca en primer plano? Sí, yo digo que una verdadera teleserie porque varias fuentes de televisión, y así se comenta en los pasillos, este rumor. Yo lo voy a contar como una verdadera teleserie que está con actos. Primer acto. Fran García Huidobro. Tengo miedo. Lo dijimos al mismo tiempo, chip personal. Habría tenido un affair con un miembro, un alto miembro, lo voy a llamar, de primer plano. Eso suena mucho antes que como un alto miembro. Un alto miembro. Lo voy a nombrar como miembro. ¿Esto es un rumor o es verdad? Un rumor que se dice que se compensa el primer plano. Supuestamente habría tenido hace mucho tiempo un affair con un personaje. Sí. Ya. Entonces, en el segundo acto, este miembro viaja al Amazonas. Personaje. ¿Ya? Este personaje viaja al Amazonas. ¿Esto fue hace poco? Por supuesto. Pero no es que está pololeando con Felipe. Bueno, esto fue antes de la pololeo con Asadis y esto viene de hace mucho tiempo. Entonces, en el tercer acto, Fran, a través de Nachito, ¿ya?, se entera que este miembro contó en una tomatera con otros compañeros de trabajo que tuvo un affair con Fran García Huidobro. No. A lo cual, Fran y Nacho, que la Fran se le irizaron los pelos, que no tiene pelo liso, pero se le irizaron, dijo, no, esto no puede ser. ¿Cómo se enteraron? Y empiezan a redactar una carta y se van a las altas esferas del canal y le dicen, ¿saben qué? Nosotros no queremos seguir trabajando con este personaje alto miembro. Con este miembro. Alto. En el
quinto acto, Fran y Nacho se enojan con Jordi porque creen que Jordi filtró esto que Fran y este personaje tenían un affair. Habían tenido supuestamente un affair. Entonces, en el sexto acto, este miembro vuelve del Amazonas. ¿Ya? Y en vez que sea removido de su cargo, como lo pidió Fran y Nacho, al contrario, el canal lo apoya. Lo sacan en... Ay, ojalá que no sea inostrosa, por favor. No sacan al no. Entonces, en el séptimo acto, Jordi, que estaba afectado por toda esta situación que se tenía harto, va donde este personaje, este miembro alto del equipo, y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber por qué tú me haces bullying por la muela. ¿Por qué cuando yo estoy en reunión de pauta tú me haces esto, me criticas, todo? Entonces se enfrenta Jordi con este miembro y le dice, es que tú filtraste que yo tuve un affair con Fran García Huidobro. ¿Por qué no usamos la palabra personaje? Y él le dice, no, yo no he filtrado nada. Entonces, en el octavo acto, Fran se enoja con Nacho porque se entera que el que filtró fue Nacho. No, qué mala. Y no fue Jordi. Entonces, esta alta esfera, este miembro de primer plano. ¡No digamos miembro! Si me gusta con miembro porque ya lo conocemos. Decide, para demostrarle a Nacho y a Fran que habían cometido un error en ir a presentar esta carta para que lo sacaran de Chilevisión. Entonces dice, ¿dónde voy a pellizcarle a la Fran donde más le duela? ¿Dónde la provoco? Voy a poner a Francisca Merino en su reemplazo. Mientras tanto, voy a potenciar a Jordi. Y después voy a pedir que la saquen de primer plano y voy a traerme a la Cata Pulido. Mechita. Perdón, ¿puedo meterme en el octavo décimo acto? Ya no recuerdo. Y es incluso verdad que hayan pedido la posibilidad de contar en el primer plano con Pamela Giles, que sabía que no se lleva bien con Francisca García, para provocar a Francisca García Huidobro aún más. Eso ya es maldad. A ver, en ese acto no me nombraron a la Pamela Giles. Pame, abuela. ¿Pero por qué se le quiere mucho a la Fran García Huidobro? Sí. No, abuelita. No tendría de malo. Abuela, ¿a usted la invitaron el viernes pasado primer plano, sí o no? Sí. ¡Oh! ¡Que son malos en ese equipo! Pero lo que pasa es que la abuela está muy bien evaluada. Y como son ladrones, los de otros canales se nos quieren llevar a toda la gente de nuestro equipo. Mi abuela. Bueno, abuela, usted que conoce a Francisca, que ha trabajado con ella, Francisca García Huidobro, ¿por qué cree que finalmente sale en estos procesos medio conflictivos? Porque la salida de Socupé también fue conflictiva. Mira, yo creo que aquí también en esta última... acto. Este último acto, en el décimo acto de Mechita, también tiene que ver algo de lo cual son culpables ustedes. Y no yo, porque yo no estaba. ¿Nosotros? Que sucedió aquí en este panel. ¿Qué? Y que ha tenido una influencia en toda esta pelea enredadísima que es más o menos como... ¿Qué fue, abuelita? Porque ustedes hicieron, que sin querer queriendo, o no queriendo, o sí queriendo, trajeron aquí a la preciosa Claudia Arnelo. La Claudia Arnelo se sentó aquí y tiró una bomba en medio de esto. No sé si a sabiendas o no sabiendas. Así es, abuelita. Poniendo quizás el centro en lo que a Francisca García Huidobro más le molesta. Más le puede llegar a poner un ají en buena parte. Es su condición de autovictimizada, que es la condición a la que ella alude cada vez que tiene algún problema profesional o televisivo. Yo creo que al señalar aquí en este panel, Claudia Arnelo, que Francisca García Huidobro se victimizó, genera una serie de rebotes televisivos que tienen que ver con la supuesta posible contratación de Julio César Rodríguez para ser pareja con Francisca García Huidobro en el matinal, que yo entiendo que es una chiva, no puedo asegurarlo. Sí, a mí también me ya entiendo que es una chiva levantada por la propia Francisca en medio de este escenario no muy favorable. Abuelita, ¿le puedo solamente un aporte? Le molestó tanto a Francisca García Huidobro este tema de que hablara Claudia Arnelo, la presencia de Claudia Arnelo acá en Intrusos contando que ella se victimizaba, que incluso García Huidobro llamó por teléfono a Julio César Rodríguez para pedirle explicaciones por la presencia de Claudia Arnelo. ¿Pero cómo va a interrumpir las vacaciones? Pero sí, a ver, está interrumpiendo las vacaciones, pero está atenta con todo, con absolutamente todo. Es más,
el llamado ocurrió cuando estaban haciendo las grabaciones de Síganme los Buenos. Y Julio César Rodríguez tuvo que parar las grabaciones porque el teléfono sonaba, no entendía lo que pasaba, ¿cierto? Ya había un poco conversado con Víctor Gutiérrez diciendo, oye, ¿qué pasa acá? Se puso a ver intrusos. Sí, se puso a ver intrusos en medio de las grabaciones y además... No, paró las grabaciones para ver intrusos. Las paró un equipo por no, pero y en eso recibe la llamada de Francisca García Huidobro pidiéndole explicaciones a él por la presencia de Claudia Arnelo acá desclasificando su verdad de ese momento. Abuela, continuemos. ¿Por qué nosotros vamos a ser los culpables si queremos saber qué Ustedes vamos a hacer? ayudaron. Igual como ayudó el hecho de que llevaran a Francisca Merino, esto de que la Mechita se ríe, está muy bien evaluada, está muy mal evaluada, se debe, hay que explicárselo al público, a que en estos días, en este último mes, yo diría que se ha hecho un trabajo de chinos con las evaluaciones de los rostros, tanto en Chilevisión como en Mega. Ha habido una evaluación completa, total, profundísima, tanto de los rostros que ellos tienen en pantalla como de los rostros incluso de otros canales. En esa evaluación aparece Francisca Merino, muy bien evaluada. Sorpresivamente, una opinóloga que está ahí en un rincón de un panel, cierto que no tiene un papel principal en ningún caso. Y Francisca García Huidobro no bien evaluada. Y por lo tanto surge casi espontáneamente de parte del señor miembro, si yo le llamaremos miembro, la idea de llevar a Francisca bien evaluada a reemplazar... Pero perdóname, también hay un tema de provocación. Sí, la provocación. Uno más uno igual dos. Yo trabajo en periodismo. Yo trabajo en periodismo y por lo tanto trabajo con datos duros. Las intenciones de la mente del señor miembro yo no las puedo ver. Lo que sé yo es que el señor miembro cuenta efectivamente con el apoyo irrestricto de la dirección de su canal. Ahora, sorpresa, porque se suponía que este triunvirato era muy poderoso. Julio César Rodríguez hoy día en Bienvenido defendió a brazo partido a su ex Francisca García Huidobro y también se plantea la posibilidad de que ¿qué es más importante finalmente en un programa? El rostro ancla, que era Francisca García Huidobro en primer plano, o los ejecutivos finalmente, o las cabezas de los programas. ¿Abuela? Bueno, a mí me parece que esa es una discusión larga, profunda y súper interesante de tener. En este caso específico, parece que un ejecutivo, que seguramente gana la quinta parte de lo que gana cada uno de esos personajes, Francisca, Popó de Nacho y Jordi, ¿cierto? Probablemente en esta pasada ocurre algo que a veces ocurre en televisión, que es que pesa más ese ejecutivo. Pesa más con otros elementos, con una mala evaluación del público, con un rating que se va para abajo, aparentemente por responsabilidad en primer lugar de los conductores, más que de los contenidos del programa, y sobre todo con personajes que se la creyeron y se creen que pueden actuar como divos, como estrellas, hacer exigencias que tal vez no están en condiciones de hacer. Ya, yo les quiero contar una cosa. Me estoy leyendo otro libro de uno de los grandes ejecutivos de un gran canal de televisión en Estados Unidos y él dice que cuando hay que elegir entre un miembro y un rostro... Y dale con el... ¿Pero puedo decir? Sí, siempre se va a elegir al miembro. La única vez que... parece correcto. A la cabeza del programa. La única vez que se elige al rostro... Por favor. No puedo hacer nada. Pero es que Julia la embarra más. Mi cabeza se la embarra. Pensé que la estaba arreglando ya. La única vez que el director del canal se va a quedar con el rostro es cuando el rostro, además de ser la estrella, es la visión del programa. O sea, yo. Bueno, y mira... Sí, por ejemplo, tú, Julita, creaste este programa. No, pero hay un equipo detrás. A mí me parece que en esta discusión, perdóname, tiene que ser una específico. No, yo quiero terminar el 10º Oye, acto. ¿puedo hablar, viste? Mira, el 10º acto. Espérate, Mechita, vamos. Tiene que siempre haber una comunión, porque si tienes un equipo atrás que no va contigo, no está remando en la misma, finalmente no va a funcionar nada. Nunca la culpa es del rostro ni del equipo. Sí, siempre pero es culpa de ojo, compartida. si el rostro para afuera, a no ser de que además de ser la estrella, sea la visión del programa. ¿Qué pasa Ojo, con el rostros miembro? que ven intrusos. ¿Ah? ¿Qué? No, y ojo, rostros de SQP, porque el de Francisca García Huidobro no es el único cambio que viene. ¿Cómo? ¿Ya conferencia la bolita? No, pero ¿por qué conferencia? Bolita, porque es entretenido. Ay, no me gusta la conferencia. No se Pone nerviosa. Ya. Sin miembros y abuelita la conferencia, con personas, ¿ya? Ni cabeza ni miembro. Nada, sin que nadie me insista, les digo todo. Las evaluaciones profundísimas han dado resultados inequívocos. ¿Cómo que?
Vienen cambios profundos y muchos. Perdón. También, también hay cambios en Mega, en el matinal de Mega. Abuela, es cierto que vas a animar el matinal Si de quieren Mega. les hablo de eso, de los cambios. Se busca figura masculina, animador hombre y animador mujer, como dice Julián Elfelbein. Animador hombre y animadora mujer. Bien hombre, pide. Para Mega, ¿qué tienen que ser? No a la ordinariedad. Todos los feitos fuera. Gente linda. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Gente linda, gente decente, gente a veces uno o que parezca serlo. Periodista, ojalá ella. Periodista, ojalá ella. Una mujer de entre 30 y 40 años. Quédate fuera, que abuela. sea amable. Que sea amable. Bueno, pero ustedes no quieren que yo les hable de Mega, ¿cierto? Porque hay un terreno medio pantanoso. Voy a hacer un lapsus. Yo sé que la abuela tiene los nombres de los próximos conductores de Mucho Gusto. Y no lo quiere contar. No, ni lo voy a contar tampoco. Te voy a presionar y en este capítulo me vas a decir no, porque es demasiado bueno. Cuando las cosas son muy buenas, uno tiene que dejarlas tranquilitas. No. Tranquilita. No. Sí, abuela. Sí, me gusta mucho. Bueno, pero volviendo a esto, en virtud de las evaluaciones que se han hecho. José. ¿Pero qué es eso por mientras? No, estamos inventando como... Hay que ser como sex symbol para hacer un matinal, ¿no? Vamos a estar nosotros animando No, Mega hay que ser a veces uno, hay que ser decentito. No hay que ser orejón. No a la gente fea. No a la gente ordinaria. No a la ordinariez. Vamos a elegancia. decente. Danza. ¿Qué parte de no a la ordinariez no escuchaste? Elegancia. Glamour, elegancia, distinción. Lo único malo es que tengo 21, soy una guagua, envidienme. Y no tienes hijos, tiene que ser una mujer que haya sido madre. Ya, bueno. Tiene un gato. Sí, pero no Sí, es lo tengo un mismo. gato y fue mamá, qué emoción. ¿A quién le importa? Ya, no veo que está haciendo esta conferencia de prensa cuando toda la atención está puesta allá. Sí, no le quiten Ese cupé, abuela. no, chiquitito, No, ya, cortito. los cambios. Ese Francisca cupé va a cambiar prácticamente a toda su plana en el próximo tiempo inmediato. ¿Y por qué? Es que le estoy... Quedan, les digo quiénes quedan. Ya. Atentos, colegas, amigos. Están. Pero es que no sé, porque quizás me voy a meter entre medio. No, pero ¿sabes por qué no? Merino, Porque me queda la Fran Ay, Merino. sí, a mí me contaron por ahí los de alguna persona de ese cupé que la Salcapola era fome, que la quería sacar. Que había otra, ¿cómo se llama? La flaca Krishna. También que era fome, que no sabía qué hacer con ella. Ay, Y puedo contar más cosas todavía, pero no las voy a contar. Abuelita, que si no, entonces no, usted- ni un palo. Usted lo que quiere decir es que la única que queda del panel actual es solo Francisca Merino. No, hay otro que queda, pero no en la misma posición en que Jaime está Coloma, ¿será? Quítalo más al agua. Nacho Gutiérrez. Juan Pablo No, Quiraltó. pues Nacho Gutiérrez sería reemplazado por Francisca Ya, pues, pero García. Nacho Gutiérrez sería panelista. O panelista o... O sea, para la casa. ¿En serio? ¿Y por qué están diciendo que se va a Mega, que tiene una oferta en Mega? Ya, pues. Pero sabes que lo Tampoco peor es lo que han nunca lo llamado han del llamado. 13, no lo han llamado tampoco del 13, Y de porque Mega yo tampoco. averigüé en el 13 y tampoco lo han llamado. Ya, pues, abuelita. No, yo creo que se lo están peleando en la radio Potito Deputando. Abuela, yo creo que esta conferencia ha terminado, nos ha entregado mucha información. Pero Mechita nos va a contar el 10º acto de esta pelea en primer plano entre el miembro y Francisca García Huidobro.